Buen día, Gunis. Se viene otro vídeo de Japón. Si no has visto los anteriores, ya estás tardando. Bueno, estamos en el corazón de Akibahara, en Tokio, y vamos a ir a ver a un buen amigo. Seguirme. Luego iremos al Hobbyland, pero paciencia. Igual los que conozcáis un poco el barrio o hayáis visto algún vídeo, igual os va sonando la zona. Quizás os suene. Venga, veniros. Bueno, Gunis, ya habéis visto dónde hemos venido, no había duda. Estamos con nuestro amigo Francisco, más conocido en redes como Japan Geek. Le podéis seguir en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Le tenéis un crack. Aquí está esta placa que lo demuestra. Y no es fácil, conseguir esto. Canales como el nuestro y muchos más están muy lejos de lo que este hombre ha conseguido. Francisco, agradecerte desde que empezamos a hablar las ganas que teníamos de vernos y que hayas hecho todo lo posible para que esto sucediera. No, gracias a ti. Porque gracias a... muchas veces contactas y la gente pasa de ti, y Francisco siempre ha sido, tenemos que vernos, cuando vengáis a Japón estamos en contacto, y ha sido contacto muy rápido y es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Estamos en el corazón de Akibahara, en Tokio, y esta es la sede central de Japan Geek Enterprise. ¿Cómo comenzó tu...? ¿Tú eres de origen, Francisco? Yo soy de Perú. De origen peruano. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Perú? Hasta, no sé, era muy niño cuando vine para aquí. Cuando era muy niño vine para aquí. ¿De Perú vinisteis a Japón sí, ya de frente directamente? a Japón. Sí. Y de ahí un poco que regresé para terminar los estudios, pero era un poco complicado porque mi madre vivía, ya se vino para vivir aquí después, entonces un poco complicado. Mi abuelo estaba aquí, él era el que quería que yo viniera y nada, pues me quedé ya por aquí. Sí, toda mi vida casi. Estábamos, nosotros, este canal es de España, nosotros somos de Madrid, y me decías que tú España lo conoces y bastante bien, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo viviendo ahí en España y tengo familia ahí también. ¿En qué zona? En Girona, estuve viviendo en Girona. Cataluña. Sí, con unos buenos amigos, con uno de mis mejores amigos tiene una empresa allá, me invitó para ir y me quedé ahí un tiempo. Me la pasé muy bien en Girona, Barcelona. Estuve un tiempo en Madrid también. Y pasé por muchas ciudades, Zaragoza también, Bilbao. Me la pasé muy bien. ¿Qué años eran aquellos? 2007, 2006. La primera vez que fui en el 2003, 2002. Que ese fue mi primer contacto con España. No, un poco antes, creo, Pero sí, fue una experiencia. Mi primera llegada fue una locura. España, si sois jóvenes y os gusta la fiesta, es el mejor lugar del mundo, con diferencia. Sí. Y después la aventura japonesa. Sí. Tú, aparte de todo este mundo que vemos, tienes otras ocupaciones que no tienen nada que ver con esto, pero ¿cómo empieza el decir, venga, aparte de mi trabajo, mis cosas, muñecos, hobby? Yo estuve viajando mucho, no siempre estaba aquí en Japón. Después del 2006, comencé a viajar, ¿no? Salí fuera, estuve en España, comenté, ya me fui a vivir ahí. Pero estuve unos 8 o 9 años también fuera casi todo en total, unos 10 años fuera de Japón. Wow. Regresé en el 2017 regresé aquí a Japón. Y en el 2017 tenía mucha carga de trabajo, me estaba yendo bien, pero tenía mucha carga de trabajo y mi esposa me decía, ¿por qué no te consigues un hobby, no? Y yo de jugar fútbol, nada. Yo decía, a ver, a jugar fútbol me da un poco de pereza. Y se juntaron muchas cosas, se juntó que venían muchos amigos, comenzó a llegar mucha gente del extranjero aquí a Japón. Y todo el mundo que venía me decía, oye, acompáñame a Akihabara. Yo vivo aquí a 18 minutos. Y Akihabara yo no lo recordaba por el anime, sino lo recordaba por las ollas arroceras. Porque antes mi mamá, mis tías todas venían a comprar ollas arroceras en Akihabara porque era la ciudad del electrónico. Eso es. Sí, ¿no? Pero nunca lo recordé por el anime. Entonces decía, pues, ¿qué vas a comprar, tío? Una olla arrocera, ¿qué será, no? Entonces, cuando comencé a venir con mis amigos que venían, yo comencé a ver un montón de juguetes. Y, wow, esto es una cosa de locos.
Y comencé a ver los canales de YouTube de coleccionismo, ¿no? Y me gustó mucho. Dije, ah, ok, me parece un hobby interesante, me parece un hobby que lo puedo hacer, está cerca. Y ahí comenzó, ¿no? Entonces en el 2018 comienzo ya a comprar muñequitos y todo. Pero en menor escala porque no sabía si me iba a quedar aquí o no, porque estaba viajando mucho. Pero después ya decidimos quedarnos aquí, compramos una casa. Dije, bueno, pues ya me quedo aquí, comencé a comprar. Comencé a comprar y, y ya, y quedó así, Y ¿no? lo que nos Sí, pasa a todos, que sí, cuando te sí, quieres quedó dar así, cuenta, la ya, has liado. sí, así es, ya no había vuelta, no había vuelta atrás. ¿Y los inicios en YouTube, en las redes sociales? Cuando comencé a ir a las tiendas, cuando se venir a las tiendas aquí en Akihabara, me di cuenta que en cada tienda podías encontrar la misma figura pero diferente precio. Y podías caminar 10 metros, 20 metros y las podías encontrar a diferente precio. Entonces yo no recordaba y comencé a tomar fotos y a tomar videos de las tiendas para darme una idea, para acordarme. Y de repente hacía videos completos de 5 minutos y de 10 minutos y comenzaba ya a hablar, explicar y comencé a subirlo al internet. Así. Y así comenzó. No fue nunca una intención de hacer el canal en sí. Grababa para acordarme del precio y dónde estaba la Eso es. figura. Pero después lo fui juntando en el móvil, siempre en el móvil. Hasta ahora uso el móvil para todo. Y ¿cómo se llama? Y ahí comencé a subirlo. Y bueno, yo soy muy fan de Star Wars. Súper fan de Star Wars. Y comencé a buscar figuras de Star Wars. Eso era lo primero que quería ¿De coleccionar. qué época? De las que ¿Vintage o encontrar, las que noventeras? encontrar. Te Pues daba no un sé, poco yo no igual. sabía nada, nada. En Vale. el 2018 no sabía absolutamente nada de nada. Para Porque mí. tú ni eras otaku, ni Yo eras friki de nada. no, Te para empezó a nada, para atraer, nada. pero no Sí, tenías un bagaje de haber visto. claro, yo soy coleccionista de moda, yo siempre lo he dicho, pero lo usé el coleccionismo para un tema de encontrar una vía de escape, porque Japón también es muy estresante. Entonces el hobby me permitió tener mi mente un poco despejada, ¿no? Y ahí comenzó. Y buscaba figuras de Star Wars también para ir aprendiendo, veía videos, etcétera. Y comencé a subir cositas de Star Wars. Elegiste un país un poco complicado para buscar cosas de Star Wars porque desde luego no es el que más cosas tenga. No, pero la fanaticada es grande. Hay un grupo Sí. bastante importante de fans de Star Wars aquí en Japón. Y se junta con una cosa que yo sé que la gente siempre me agarra palos a veces con esto, que se juntó con un tema del YouTube, de las figuras, los videos, con el tema de las secuelas de Disney. ¿Vale? Que para mí o sea, a mí no me gustan y estallaba en cólera, pues nunca me había sentido tan dolido en un tema de una película. O sea, me pareció una cosa totalmente fuera de una cosa de locos lo que hizo Disney con Star Bueno, Wars. y eso que no te pilló la época del 99 con el episodio 1, 2 y 3, que eso ya era para... que ya No, parecen hasta buenas. pero por lo menos ahí había una historia, o sea, más o menos ya se sabía qué es lo que había. Pero aquí es que era una cosa, no entendías absolutamente nada, por lo menos mi punto de vista. Entonces usé el canal para poner cosas de Star Wars y, y darle con todo a Disney. O sea, ese Ah, era porque tenía tanta cólera y ahí comenzó el YouTube. Pero nadie me veía. Un día me fui a buscar figuras de otro anime y comencé a buscar Caballeros del Zodiaco porque también recuerdo que era cuando era niño me gustaban. Subí el video de Caballeros del Zodiaco y ¡pum! O sea, pero fue una cosa de locos. Dije, ah, mira qué bien, ¿no? Ya, Luisito Comunica, agárrate. Yo, entonces, ¿no? Vuelvo a subir otro video de Star Wars, de figuras de Star Wars. nada. Nada. Vuelvo a subir otro video de Caballeros del Zodiaco otra vez. ¡Bum! Y yo dije, poco a poco, entendiendo un poco el YouTube, dije, bueno, hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Si la gente quiere Caballero del Zodiaco, ahí está tu Caballero del Zodiaco. ¿No? Y ahí comenzó el canal, ¿no? Y ahí un poco adaptándome a lo que viene, estudiando un poquito también, porque hay que estudiar, Claro. sí, qué es las tendencias, y así comenzó, ¿no? Claro, porque a diferencia de otros canales en los que lo que vemos es gente que compra para su propia colección, que no compra nada y lo único que es mostrar tienda tras tienda lo que se va viendo, sobre todo en el mundo de los videojuegos, Francisco tiene además una tienda online. Tú compras y vendes online, que también es como una segunda vía para poder ir haciendo que todo ese trabajo que lleva YouTube, que es muchísimo, que la gente no sabe la cantidad de horas que hay detrás de una grabación, edición, hacer la miniatura,
que eso pueda ser un poco rentable para alquilar un sitio como este y poder vivir también Sí. de esto, ¿no? Sí, yo tenía un poquito de conocimiento en e-commerce, porque en uno de los países que estoy viviendo fue en Filipinas. Trabajaba por una compañía de e-commerce que traía cosas de China para Filipinas, pero no era mía, simplemente trabajaba. Y entonces ya tenía un poquito de conocimiento en eso. Y cuando comienzo a mostrar las figuras, obviamente la gente me estaba pidiendo, ¿no? Y si me puedes enviar. Y yo estaba como que así, que no tenía un poco de miedo, porque una cosa es trabajar en una compañía y otra cosa es que seas tú la persona, ¿no? Porque es un compromiso que tienes con otra persona, con su dinero, con sus productos, y me da un poco de miedo. Entonces lo analicé, lo estudié un poco, usé un poquito la experiencia que tenía de e-commerce anteriormente y decidí abrir la tienda aquí, ¿no? Que es más que nada un portal de acceso a otras tiendas que hay aquí en Japón, ¿no? Ahora ya han proliferado un montón, o sea, hay Sí, por todos lados, ¿no? Pero igual creo que lo bueno es que hay una confianza con la gente, con los suscriptores, saben que yo estoy aquí, saben que yo me voy a encargar de que todo vaya bien y si hay algún problema me pueden contactar, que no es igual comprar en Amazon, claro, en otros lugares que no sabes, ¿no? Que de envía te patean la caja, claro. que no lo sabe realmente, ¿no? Y hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? En el camino, ¿no? Ahora hacemos en paquete conjunto para que la gente se ahorre los envíos, ayudamos en todo lo que se pueda con el tema de aduanas, para que vaya con todos sus papeles correctamente. Y así poco a poco, ¿no? Hemos ido aprendiendo. Hemos tenido algunos problemas como todos, pero creo que en general ha sido una bonita experiencia, ha sido un bonito viaje. Me ha ayudado a financiar el canal, porque eso era el objetivo Claro. principal, era que el canal se autofinancie. Eso siempre lo tuve claro. No se podía depender de uno estar invirtiendo dinero, ¿no? Entonces eso, gracias a Dios, se cumplió. Y ahora estamos entrando a otra etapa en que queremos ser un poco más de personal shoppers, ¿no? O sea, que ayudemos a la gente a comprar no solamente figuras, Ujú. sino cualquier Cualquier cosa. cosa. Ahorita estoy, por ejemplo, viendo tazas de Starbucks que solamente se hacen aquí Ujú. en Japón, ropa de algunas tiendas, dulces, cosas que solamente se pueden conseguir en Japón, ¿no? A un precio... eh, una cosa importante es el tema del volumen. Mientras más gente compre, los costos se pueden abaratar. Entonces eso es algo que hemos estado lidiando, ¿no? Con DHL, con todas las otras compañías de envío, Claro. porque ese era el objetivo. Queremos que cada vez sea más barato, pero depende también del volumen, ¿no? Pero obviamente no No, podemos competir con Amazon y toda esa claro. gente, ¿no? No, pero es muy buena idea porque siempre vemos los vídeos de, ay, qué barato está esto, qué tal. Pero claro, hay que comprarlo, hay que venir hasta aquí, no es barato, el billete Claro, de avión, hay que mandarlo, hay que pagar sí, aduanas, hay que pagar envío y luego las sí, cosas ya se empiezan a complicar. sí, Incluso de aquí los precios ya tampoco son tan baratos claro, como eran. Ahora cada claro, vez, sí. ¿cómo has visto la evolución desde que empezaste a mirar precios ahora? Sí, no, definitivamente. Y en eso también concuerdo que todos los que hemos creado contenido de figuras, de alguna manera hemos ayudado a que el coleccionismo se expanda, pero eso definitivamente la consecuencia es que haya más demanda, ¿no? Eso era algo normal. Lo que sí, y ha subido muchísimo. O sea, una cosa que lo encontrabas en el 2008 a 10.000 yenes, ahora en el 2023, o sea, está 3 4 veces más. Pero lo que sí me gustaría comentar, sobre todo para los coleccionistas que tienen mucho tiempo, es que es lógico que haya más demanda y que nadie tiene por qué molestarse, porque parece que para un cierto grupo de gente que colecciona por mucho tiempo es como que se les hubiera tocado su, Su rincón su secreto. rincón secreto y de repente, ¿no? Pero es que aquí nadie hace nada de mala fe, ¿no? Ya. Simplemente el coleccionismo creo que ha sido una ayuda para mí en lo personal, es una terapia para muchos Y y también es un tema de ayuda. edad que tenía que venir. O sea, Sí, sí, nosotros somos de las pocas generaciones, yo creo, que han jugado con juguetes. sí, sí, Nuestros padres, abuelos no sí, tenían poder adquisitivo para sí, tener ni siquiera una muñeca sí, o sí, un sí, coche. Nosotros jugamos con juguetes y ya los hijos de esta generación juegan con tecnología, sí, sí, teléfonos móviles y demás, y ya le das un muñeco y te dice, sí, venga, dame el móvil que estoy más entretenido. Y cuando esa generación ha llegado a tener poder adquisitivo,
claro, ha sido cuando ha empezado a gastar y a querer comprar lo que tuvo. O sea que tampoco yo creo que es culpa de nadie, sino de un tema demográfico sí, que viene. y el corona, ¿no? El corona ha sido una ¿Cómo has vivido cosa estos años aquí, muy estos 3? difícil, ha sido muy difícil, o sea, para nosotros en general, bueno, Sí, claro, para todo el mundo ha sido muy difícil. Y sobre todo en mi caso, en la industria en la que yo estoy, todo se cerró porque era al público, es cosas al público, ¿no? Surugaya, los Bukov, ¿todo eso Eso, no, eso estuvo sí estaba cerrado? abierto, pero me refiero a mi trabajo en sí, a lo Ah, que tu yo hago, sí, en trabajo mi industria normal. sí era una Vale, cosa que no podías atender al público, claro. las fronteras cerradas, o sea, cerraban todo, una cosa de loco, no se podía vender, se tenía que cerrar temprano, nada de alcohol, entonces fue una cosa muy, muy difícil, la gente lo pasó muy mal y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se pueda recuperar del todo. Pero lo bueno es que la gente aprendió, bueno, el ser humano se adapta, ¿no? Para sobrevivir. Todo el mundo tuvo que adaptarse a buscarse 3, 4 trabajos, una cosa aquí, una cosa allá, para poder sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que ha dejado el corona y también el tema del shopping, de las compras, ¿no? Porque la gente comenzó a comprar online todo comenzó a comprar online. Y un conductor repartidor de Amazon era más necesario en esa época que un ingeniero para hacer de sistema o de hacer un edificio, perdón, un arquitecto para Sí. hacer un edificio. O sea, un repartidor de Amazon era esencial. Bueno, es que así es como la economía va, ¿no? El corona sí. Y los youtubers se hicieron más esenciales que nunca. En ese momento todos los que teníamos canales, 5 a 6 veces más crecieron, pero así de golpe. Si tú tenías un canal de 10.000 suscriptores, terminabas el año con 50.000. Wow. Si lo tenías de 100.000, terminabas de 500.000. O sea, por 5 fácil. Wow. ¿No? Claro, la gente no estaba en su casa mirando, Lógico. consumiendo, ¿no? Se ha notado ahora también que Sí. hay muchos canales que, o en Twitch, visualizaciones de 2.000, 3.000, 5.000, ahora están en 1.000, Sí, 1.200 sí, y sí. como mucho. Y hay más también oferta, ¿no? Claro. Hay más gente haciendo lo mismo, pero sí, o sea, es algo natural, ¿Y ¿no? las tiendas de hobby cerraron durante el corona Sí, o estuvieron abiertos? cerraron muchas, porque también se les hacía más financieramente, era más lógico para ellos cerrar el local y comenzar a vender online, porque se ahorraban el local, se ahorraban todos los gastos que podía haber dentro de un local, personal, el local en sí, electricidad, todo, y todo vender online, todo vender online. Entonces al final les salió mucho más a cuenta, ¿no? Si tenías una empresa que te costaba mucho mantener locales que no producían, es la mejor excusa y también para dar salida a mucha gente, ¿no? Eh, Claro. eh, Porque, bueno, ahora se dice que con la llegada de turistas, sobre todo turistas norteamericanos, ha habido mucho arrase, aunque, bueno, si vienes a las tiendas, hay muchísimos, hay tal cantidad de cosas que por mucho que se quieran llevar de aquí, te vais vas a a encontrar lo que decir, queráis. O sea, ya hemos estado en dos superpotetos, en Surugayas, en tal, y hay muchísima cantidad. O sea, no os creáis que vais a llegar aquí y va a estar todo vacío, porque hay tanto, y fijaros la cola que había en Surugaya esta mañana. Había una cola enorme para vender, o sea, la gente sigue vendiendo y sí. esto... Pero bueno, aún así supongo que se habrá notado de antes del corona o durante el corona que estaba Mm, a esos años sin mm, que hubiera turismo, que quieras que no, mucha gente se lleva aunque sí. solo sea como souvenir, ¿no? No, sí, el precio más que nada, El ¿no? precio es lo que ha subido. Y también algunas figuras que ahora ya es muy difícil de conseguir, ¿no? Las Pero vintage desde que antiguas, se ¿no? abrió el corona No, o desde ya antes. el corona cuando se abrió ya era muy, ya todos se lo habían llevado ya. Ah, o sea, Ya no ya no había tenemos que nada, ya echarle no la había culpa a nada, ya eso. no, no, no. Cuando ya abrió la gente vino, obviamente que querían ir a buscar cosas y todo, pero ya no lo encontraban. Era más que Vale, nada el hecho de poder venir, ¿no? Había mucha vale. gente que quería venir y así no pudieran comprar algo, creo que igual se la están pasando bastante bien. Aunque sí hay gente que solamente viene a comprar, ¿ah? Sí. Solamente viene a comprar. Que creo que es un error que hagáis eso. O sea, Japón es un país Es maravilloso, maravilloso, así es. no seáis cerrados, o sea, ya que os habéis gastado en un billete para venir, pensar que los 1.000 euros que os va a costar el billete, las noches de alojamiento y la comida, comprarlo en Mercari, comprarlo en Yahoo Auctions, pagar las aduanas y os va a salir mucho más barato. Si no disfrutáis la experiencia, Claro. creo que venir solo a eso no tiene No tiene sentido. mucho sentido. También yo lo veo así también. Si Pero, haces cuentas, es que no te va a salir en la vida. O sea, si sí, ya te ha costado el viaje sí, 2.000 euros, por mucho que te quieras ahorrar, sí. no tiene sentido.
Uno de los mitos también que la gente, bueno, cuando a veces la gente me dice, oye, veo que en provincia hay cosas, le digo, claro, en provincia puede haber cosas, pero es que no sabes si va a haber o no. Eso es. Entonces, si vas a ir, aprovecha para conocer la ciudad o el distrito al que vayas, porque realmente no, nadie te asegura No, y de que hecho, vas a hacer eso. veis muchos vídeos, ves tal, nuestra experiencia. Llevamos casi un mes recorriendo Japón, hemos ido a sitios muy remotos y la experiencia con Bukov, Haro, Hobbyhof no es buena. O sea, encuentras una cantidad de morralla que de cada cuatro en uno encuentras una cosa. Sí, O sea, no vale la pena estar recorriendo a muerte porque es mucho tiempo lo que tú sí. dices y que tampoco encuentras tanto. Es como Y si vas en tiendas de segunda mano en España, lo mismo. sí. Puedes recorrerte todos los cash converters de España, todos los techs y tal, y ¿qué vas a encontrar? Antes sí. Antes comprabas por 30 euros una Sega Saturn con 20 juegos, y a mí me ha pasado. Pero es que ahora no encuentras nada Sí. y lo que encuentras es caro, además. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay, ¿no? Es en el 2023, ese es Eso es. la actual situación aquí. Es más, yo me atrevería a decir que muchas cosas están más baratas ahora en el extranjero que aquí. ¿Por qué? Porque hubo una época en que se llevaban y ya quedó en esos precios. Pero los precios que están aquí no, cada vez van a subir. Y yo creo que van a seguir subiendo más. Lo que es bueno, aparte de la inflación también, Claro. porque hay gente, y esto también que hay que decirlo, hay gente que le echa mucha culpa a la especulación y a muchas cosas. No, o sea, también hay una cosa que se llama inflación. Que a veces hay gente que piensa que tiene que comprar la figura al mismo precio que los compraba hace 20 años y le echa la culpa a la especulación y eso no es así. Eso también es algo que la gente tiene que entender. O sea, una mid-cloth que antes costaba producir en China seguramente por $5, ahora en China ya no se produce nada barato. Nada, nada, nada. Entonces todo ha ido evolucionando y el producto va evolucionando también. Solo tenéis que ver lo que cuesta un litro de aceite, lo que costaba hace 2 años y lo que cuesta Claro, ahora. sí, sí, Entonces, ¿cómo vamos a querer que todo cueste sí, lo sí, mismo? sí, sí. Bueno, yo la primera vez que estuve aquí fue en 2004 y no he visto mucha evolución en Japón. De hecho, me parece que es un país más pobre que entonces, la verdad. Bueno, no sé, me parece que Japón está un poco estancado en cuanto a economía, en cuanto a Sí, todo, ¿no? sí, es un tema ya también político, un tema también cultural, ¿no? Aquí en Japón las cosas se demoran mucho para hacer. No es que hayan varios partidos opositores, ¿no? Siempre ha estado el mismo partido, prácticamente el mismo liderando siempre, ¿no? El destino de Japón. En principio yo tengo mis posturas políticas bastante definidas y me gusta mucho el tema, ¿no? de la política y de lo que pasa aquí. Y te puedo decir que, como en todos los países, Japón, a pesar de que ha logrado tener un país muy bonito y todo, sus políticos son igual de incompetentes que en cualquier otro lado. O sea, no son ya no hay una democracia del pueblo, sino de democracia de partidos, ¿no? Esa es la verdad. Entonces se van gastando los mismos partidas, los mismos presupuestos en lo mismo. O sea, no avanzamos en eso. La deuda sigue creciendo, hay muchos factores y obviamente que la gente lo siente. Ya no hay producción aquí en Japón, o sea, no se produce nada. Tecnología ya los chinos, los coreanos, todo eso ya los pasaron hace, los taiwaneses, los pasaron hace mucho tiempo los ponjas, los japoneses. Y lo único que yo pienso que puede un poco mantener a flote Japón es el turismo. O sea, Japón va a ser Tailandia, Bueno, el ¿no? turismo que quieren reducir. El Japan Rail Pass, si estáis pensando en venir a Japón, que es como un Interrail, un abono que te Ujú, permite viajar durante 7, 14 o 21 días por todo Japón siempre que utilices las líneas de la Japan Rail Pass, de la Japan Rail, ujú, vas a duplicar sí. su precio. O sea, ya es un precio como de 3 semanas, unos 400 euros, va a subir a 700, Mm. 800 o más. Y lo que quieren es restringir mucho el turismo. No es un No, país que no, sea tampoco muy abierto al no turismo por es un tema de tradición. restricción, o sea, porque suena como si un tema de castigos, más que nada un tema de que no es sostenible el precio que lo tenían antes, porque todo lo importa, la energía, todo lo importa en Japón. Entonces, si tú compras cosas del extranjero, con el yen tan devaluado va a salir mucho más caro. Como el caso de los correos y todo, por ejemplo, lo que es Japan Post, ¿no? Que antes se enviaban a ciertos precios, después del corona subieron 40-50%, porque son empresas casi semipúblicas y que siempre van a pierde, ¿no? Porque es un servicio más que nada. Entonces ya llega un momento que dicen, "Ah, hay que aprovechar esto para ajustar el precio y levantarlo como al precio que es, ¿no? El Japan Rail
sigue siendo una empresa, son empresas privadas y no les sale las cuentas, tienen que subirlo, una cosa así. Para mantener el servicio, tienen que subirlo. Pero Japón, así lo suban a 3 veces más, la gente va a seguir viniendo, porque Siempre Japón sí, es bonito y Japón es un sí. país que regresas, te vas a Egipto, vas a ver las pirámides y ya está, suficiente, no tienes para qué regresar más. Pero Japón es un destino que uno va a querer regresar 3, 4, 5 veces. Eso es. Lo que sí me da un poco de miedo que es que a pesar de que Japón sea tan ordenado, todo esto, las infraestructuras van a colapsar. Ya Tokio va como ciudad, yo creo que va a llegar un momento que va a colapsar. O sea, es mucha gente. Mucha Recordemos que Tokio es gente. la ciudad más grande del mundo, 31 millones de habitantes con su área metropolitana. Entonces, sí, ¿no? Y van a venir cada vez más turistas. Ahora van a abrir los casinos en Osaka, pero Ajá. los megacasinos, ¿sabes? Esto Wow. no un bingo Rollo ahí. Macao No, ya. no, claro, rollo Macao, exactamente. O sea, lo mismo. MGM creo que es el que va a abrir. Pues yo estuve en las conferencias de ellos. Van a abrir un mega casino y han dado 3 licencias para hacer resorts casino y eso va a traer mucha gente también, ¿no? Entonces, Japón, lo que le queda y lo que tiene que hacer es dedicarse al turismo y la gente le va a gustar mucho Sí. eso. No Van sé a si es regresar. el camino que quiere llevar Es el que gobierno no le japonés, queda otra, no le pero queda otra. No produce nada, no tiene eso tecnología, es. la gente se está envejeciendo, no tiene nada para exportar más que decir a la gente vengan y gasten, Ya. dennos su dinero. Lejos de lo que igual gente pueda pensar, o si no habéis venido nunca a Japón podéis pensar, Japón es un país muy barato para el día a día en estar en Japón. Nosotros hemos hecho muchas rutas por Estados Unidos, por países del primer mundo, no digamos Europa, Islandia, Noruega, que un perrito caliente vale 15 euros en una gasolinera, o 12, un kebab con una Coca-Cola. Aquí puedes comer muy bien. Ayer cenamos ramen los dos por unos 8 euros, o sea, unos 4 euros cada uno, un bol de ramen que vamos, acabas hasta arriba. O sea, Ya. comer por 4 euros en la tercera economía del mundo, en la ciudad más grande del mundo, me parece regalado. El Sí. transporte es muy barato, puedes moverte en autobús Ah, sí. por 1 euro, euro y medio. Alojamientos, los hoteles, puedes encontrar hoteles desde 40 dólares la Sí. noche, 40 euros. Entre 40 y 100 la noche puedes encontrar alojamientos lo que quieras. Ah. Un motel de carretera en Estados Unidos, menos de 60, no, es difícil que lo encuentres. O en España, en la Gran Vía de No, en Madrid, España es un hostal vale imposible. 80 euros. Un sitio igual con un baño diminuto. O sea que es un país que está muy bien para ir. Y lo que a mí me ha penado un poco ahora en este nuevo viaje es que veo que es un Japón menos freak que el que yo conocí a principios de los 2000. Ah, Yo iba en el metro y todo el mundo iba leyendo mangas. claro. Ahora van con el Con el móvil móvil. y ni siquiera están leyendo nada Sí, de anime ni sí, nada. Igual ves gente viendo alguna serie, sí. pero como puedes ver en cualquier sitio viendo una serie de Netflix, igual una serie de animación. Pero no ves gente leyendo, no ves gente con los teléfonos llenos de muñequitos, que era una cosa que se veía mucho antes, le Sí, metían el muñequito sí, 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 donde el la mini antena, jack, claro. eso estaba constante. Akibahara era increíble la Mm, cantidad de movimiento que había de gente disfrazada o con sí, cosplays, con tal. Y ahora es como todo como un poco más triste, como más normal, más sí, sí, globalizado. sí, sí, Y es lo que he notado un sí, montón, que está globalizado. sí, O sea, que no es decir, va, es que yo siempre decía a la gente cuando me preguntaba, digo, Tokio lo vas a disfrutar si eres un friki. sí, Si no, tampoco, pues una ciudad enorme, es difícil moverse por las sí. distancias, pero si eres freak, lo vas a flipar. Pero ya es un poco eso, venir, ansia de vamos a ir a las 4 tiendas que Sí, has visto en todos los vídeos sí, a ver si está el juego que buscas. ya, Esa esencia de... Bueno, celdas cuando vayamos a Nakano Broadway y los precios que había, celdas. Compré como 50 celdas entre 30 céntimos de euro, las más caras de Bola de Dragón con personajes en primer plano, 10 dólares, 10 euros de aquella porque estaba bastante parejo, unos 10 euros, que ahora te pueden costar 300. tres más y Pues más es y que no más. es que había carpetas así que Sí, eran como zona junk, como ya, ya, bulk. ya, O ya. sea, decir, venga, o sea, me llevé todas las que costaban menos de 15 euros al cambio de aquellas, me las llevé todas. Pero es que ahora ni siquiera No, eso se puede está. conseguir. No, obviamente que ha cambiado mucho Japón, ¿no? Muchísimo, Cambia como muchísimo. han cambiado todas las ciudades, ¿no? Cuando yo siempre he vivido aquí en Japón y cuando iba más joven a París en el
en 2001-2002, cuando iba por primera vez a Europa, es totalmente diferente en el 2000, ahora en el 2023. O sea, yo estoy seguro que si voy a París ahora, lo voy a ver totalmente diferente. Igual, más normal. Igual Barcelona. Sí. Barcelona lo mismo, o incluso Madrid. Recuerdo, sí. Si yo recuerdo el Madrid de esa época, o tal vez el Madrid de ahora, tal vez lo veo muy diferente. Entonces, sí, obviamente que va a cambiar. Lo que sí creo que es también la influencia extranjera en las grandes ciudades. Eso es algo inevitable, ¿no? Pero a pesar de todo, Japón o Tokio sigue manteniendo sus cosas muy, muy tradicionales. Que si Japón se concentra en el tema del el turismo, yo creo que le va a poner mucho empeño en mantenerlo, ¿no? Francisco, vamos a hablar de Sí, muñecos, sí, que sí, seguro claro. que la gente, la geopolítica les gusta, pero los muñecos seguro que mucho más. Esto que vemos aquí, ¿es tu colección? ¿Son cosas que Sí. tienes para vender? ¿Qué es? No, esto de aquí, todo lo que está aquí en mi estudio es de mi colección, lo que Vale. está en display. Esto lo he ido consiguiendo en diferentes cacerías en vivo, en cacerías en video, todo lo he conseguido así. Y en su momento pensé ponerlo todo por serie, pero de ahí lo he ido mezclando un poco para que la gente cuando venga vaya viendo, ¿no? Oh, mira, esto está aquí, ¿no? Ya no lo... Intento no ponerlo todo junto. Aquí empezamos por bola de dragón. Uy, estos son de metal, ¿no? Sí, ¿Que son venían de de metal. máquinas de gacha? Sí, son de máquinas de gacha. De hace mucho tiempo ya. Aquí por abajo, tortugas ninja. Estas son algunas tortugas son de Takara, son de la línea aquí japonesa. Ajá, esta es de la versión del 5 aniversario. Sí, sí, sí. Muy bonita. Sí. Y también Es hay, bueno, norteamericana. cosas que son de mi época, ¿no? Street Fighter. Sí, Que un son clásico. cositas así clásicas. Tenemos más o menos la misma edad, Francisco y yo. Tú tienes 43. 43, yo tengo 45. Una Game Boy. ¿Y esta caja de la Game Boy? Sí, este la compré para el display de esta Game Boy clásica. Ah, pero es muy bonita la caja, ¿no? Sí, sí, me pareció muy apropiada. ¿Y no se puede abrir? Sí, se puede abrir. Ah. Mira, estos son de magnetos. A la caja es una pasada, porque Sí. bueno, la Game Boy más o menos se puede conseguir fácilmente, Sí. pero la caja esa es Sí. increíble. Entonces lo puedes ahí así. Qué bonita. Sí, está muy bonita y es muy práctica sobre todo ¿Y para el las, display. las venden o no? ¿O es Sí, 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 las venden. Después ¿Ah, ya sí? te digo dónde. Ah, pues dime dónde, Sí, porque Sí. tengo alguna Game Boy Fat de las de varios colores que igual ahí van a Sí. quedar muy bonitas. Bueno, ya que hay un poco de todo, ¿no? Está puesto arriba también Dragon Ball, Mega Man, Rockman, que es una de mis series favoritas de juegos, Macros también, que me encanta. Me encanta el robot de Robocop. De Robocop, sí, sí, Precioso. sí. Ese de un Hot Toys que lo encontramos también ahí en una tienda. Cositas de macros, de videojuegos. Los Rockman, que a mí me encantan, que es de mis juegos favoritos. Rockman, Street Fighter. Un clásico. Sí. Ya, pena que haya muchas menos máquinas arcade también en Japón, ¿eh? Y también tenemos cositas aquí, por ejemplo, de Power Rangers, pero el japonés, ¿no? El que es el Zyurenja. Y también de Lifeman, que creo que salió también en España, creo que salió el Lifeman también. Alguna que otra cosilla de Caballeros del Zodiaco. Star Wars, Todo ¿es Star Wars. algo de Takara Sí, o son americanos? No, estos son todos de Kenner. Kenner, Todos vale. de Kenner. Este sí es de japonesa, de Takara, que son de metal. Y algunas son las, El Takara japonés. Sí. Esas son las que estoy buscando Sí, yo. las más famosas es esta y la que aparece con cuerda. El R2D2 que aparece con cuerda que se mueve. Y bueno, quise conseguir las que tienen las armaduras Claro, un poco claro. samurai. Me gustaban mucho. Te comentábamos antes, yo creo que para conseguir Star Wars Vintage en Japón es muy difícil. Yo creo que tienen tanto de sus propias series japonesas que Star Wars no acabó de penetrar con tanta fuerza y es muy, muy difícil encontrar Star Wars Vintage de cosas de Poppy. ¿Tú has llegado a ver cosas así de Sí. cajas de cartón de Poppy? Sí, las he estado buscándolas. Me gusta mucho buscarlas de Star Wars aquí. En realidad hay bastante fan de Star Wars aquí, muy fan. Por eso es que no se encuentran, porque todo el mundo lo va comprando. Hay comunidades grandes de Star Wars en Japón.
incluso en el Nakano Broadway, el Roboto, el dueño es una de las personas encargadas de lo que es el fandom de Star Wars aquí en Japón. Entonces sí hay una fanaticada muy muy grande de Star Wars. Star Wars es popular en todo el mundo, Japón también. Y las de Poppy son muy muy caras, son muy muy caras las cajitas, ¿no? Sí. Pero que ni siquiera las ves, aunque quieras pagarlas. Sí, es muy caro, es muy difícil. Ahorita en Nakano Broadway, ahorita mismo han abierto una pequeña stand donde están poniendo las de Poppy de... esta de Poppy. Ajá. De Luke Skywalker y la de... ¿Cómo se llama? La de Han Solo. Sí. La de El Imperio Contraataca. Y están disponibles. Están disponibles ahí, pero estamos hablando Las de veremos. 100.000, 200.000 yenes para arriba. Pero bueno, es lo que cuesta, Es ¿no? lo que cuesta. Y también están todas las que tienen las medallas. Sí, Están las Power también, de Force. están ahí. Y hay una cosa que es, si la ves, yo estoy pensando comprarla. Está el busto de Darth Vader, de Anakin Skywalker, que solamente se hicieron pocas El que se le quita unidades. el casco. El que se le quita. El tema es que yo la quería comprar, estaba a 70.000 yenes nada más, que me parece, son 500 euros, menos. Pero una cosa es una cosa bestial. Sí, lo conozco. ¿Qué pasa? Que no se le pone el casco, hay que quitar la cabeza y armar el casco ahí. Entonces ahí ya como que me quitó el esto, porque yo quería quitarle, ¿no? El casco cuando Ya. alguien venga, ¿no? Enseñarle, o sea, quitarle el casco y que se vea el rostro de Anakin Skywalker. Pero eso ya como que había que quitarle el esto, ponerle ya y como que ya... Y es muy grande, Es muy grande, Sí, sí, sí. Entonces como que ya Es muy me quitó un conocido ese poquito gusto. esto. Intentaremos buscar más cosas de Poppy, pero es muy difícil. Bueno, aquí hay un poco más cositas. Esto es seguramente ¿Tu parte favorita? Mi parte favorita, que es mi colección favorita. Que son los gatos samurai. No sé si en España llegó a pegar mucho. No pegó. O sea, que se conoce y tal, pero pegar no. Sí, esa es mi colección más favorita. ¿Porque la viste tú de pequeño, Gato Samurai? Sí. Me da mucha ternura. Porque era cuando yo era muy niño. Y la verdad que era muy divertido. Porque el comentarista, el que hacía el doblaje latino, era muy, muy, muy divertido. Me hacía acordar mucho el de Humor Amarillo. Sí. Me hacía acordar igualito. Cuando vi Humor Amarillo me acordaba de los gatos samurai porque la traducción era muy muy divertida. Y bueno, abajo están los Caballeros Caballeros del del Zodiaco, que es lo que la gente de tu canal Sí, le encanta. desea ver siempre, No, y a ¿no? mí me gusta Sí. también mucho los caballeros, me parecen... ¿Las cajas negras cómo van? ¿Se encuentran, no Sí, se encuentran? sí, ahí están todas. Aquí está el Patriarca, por ejemplo. Perdón, voy a poner... Ese es de los... tengo el de Taiwán y el original japonés. Precioso. Para poder hacer las comparaciones. Está todo así medio todavía mezclado porque no lo tengo todo ordenado. O sea, que sí que se encuentran cosas de Sensei, así Estos que... son las cajas. Sí, Fíjate, se puede es encontrar, una pero es maravilla, bastante caro. Están bastante caras. ¿En cuánto están, más o menos? Ahorita, hace poco las vimos en el Mandarake a más de 300.000 yenes cada una. A más de 300.000. Estamos hablando... ¿De cuánto es en dólares? Unos 2.500 euros aproximadamente. 2.500 euros. Sí. Ya están... Pero, ¿sabes qué? Yo siento Sí. que ya no va a subir más. Que ya es bastante, ¿no? Siento, ¿ah? Sí. Siento, así que no lo sé, no lo sé. Al final Bueno, me voy equivocando. aquí tienes un... Esto también es de las... Sí, todas son de... Para que la gente las vea, porque esto Sí. es una auténtica maravilla. Estas cajas... ¡Wow! También hay un montón ya de ediciones, porque se empezaron a sacar ediciones chinas, falsificaciones incluso, ¿no? De Sensei hay bastantes. Ese es el primer Seiya, el primerito. El primero de todos. Sí. Con la ventanita, ¿no? Ah, Estaba. Porque después ya salió una sin el plástico. wow. Sí, este no se levanta como los nuevos, ¿no? Que Así puedes es. ver el muñeco. Esas son las primeras. Wow. Y aquí Precioso. está de... ¿Qué más tengo? Esto no es para venta, ¿no, Francisco? Todo esto es Esto es tu colección particular. Sí. Porque si no... Seguramente alguno Si no, íbamos a hablar tú y yo. Seguramente alguno de los negros sí lo voy a poner en la página, pero Ajá. aún no sé porque... Lo que pasa es que a veces, no sé si te ha pasado a ti o a los chicos del canal, que a veces uno va comprando y en la emoción a veces compra repetido, Bien. ¿no? Entonces,
y yo tengo algunos que ya lo han comprado amigos míos, y entonces tengo que separarlos, sino que como me mudé, tengo que hacer el inventario, ¿no? Y ya una vez que haga el inventario, algunas las pondré a la venta y algunas se quedarán conmigo, ¿no? Bueno, pues estar atentos a... Y ya bueno, tienes aquí cajas que veo de Motu, Sí, ese incluso es, sí, algún blister. sí, ese es del He-Man, pero con Ah, pegatina de Takara. Takara, así es. Por eso lo compré, El 8-back con pegatina así Takara. es. Uf. Por eso lo compré. ¿Qué compraste? ¿Solo el...? No, 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 lo tengo ahí el Está el muñeco, He-Man. ¿no? Sí, sí, sino que no sé dónde lo he puesto. Pasada, ¿eh? Con el Sí, sí, cómic. sí. Y lo compré, ¿sabes por Y qué la lo burbuja, compré? el cartón El está muy bien, cartón, sí, la burbuja amarillada, pero sí, por detrás está muy está bien. muy Sí, bonito. sí. Lo compré precisamente, ¿sabes por qué lo compré? Porque estaba abierta. Pero está abierta de tal manera que le metes el El este este tal, no, y lo no pones en pasa un nada. En acrílico acrílico y no pasa y hasta nada. luego, ¿eh? Así es. Pero Es que yo lo tengo en la mano y no se nota que está sí, abierto. sí. Yo por eso lo compré. Por eso lo compré porque dije estaba abierta. Porque también quería sacar el muñeco. Quería Ah, saber, quería verlo, quería saber cuál era la diferencia de la cabeza, de todo, todo. Y a mí me gusta un poco eso, ¿no? claro. Mira, un mosquito es una figura que no es nada común tampoco. Y mira, aquí está este que es ¿cómo se Sí, llama? el El de la campanita. máscara oscura que tengo que ponerle en el... Sí, 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 sí. Este es muy difícil de conseguir y en estas condiciones está como nuevo, realmente. Guau. Y todo ¿Se esto... encuentran cosas de Motu aquí en Sí, Japón? bueno, yo las voy encontrando, Bueno, pero es son más bastante común. caras. Yo tuve suerte porque, ¿qué pasa? Que las encontré justo antes del corona. Ajá, Y entonces tuve suerte de poder conseguirlas antes de que se dispararan durante el corona. vale. Por ejemplo, esas de ahí ahora mínimo no te bajan aquí en Japón, mínimo de 20.000, 30.000 yenes seguramente. Pero las conseguí más o menos a 15, 18.000 yenes. Porque pegó Master del Universo en Japón o no No, un demasiado, poco, ¿no? un poco, un poco, No un es... poco. O sea, pero los que les gusta, obviamente les gusta y saben el precio Vale. global, ¿no? Y esta de aquí también es una colección. Transformers. Sí, estos son los primeros ¿Este es Transformers. el G1 original? Sí, todos estos son G1, pero el primero, antes que este, del Transformers, era el de Takara, el Battle Convoy de Diaclone. O sea, Oh, antes de que se convirtiera en Transformers, antes que los americanos vinieran y dijeran, bueno, este le vamos a llamar Optimus Prime, ¿sí? ya en Japón existía el Optimus Prime, pero como Battle Convoy de la línea Diaclone. O sea, este es el abuelo, el Wow. preabuelo de todos, antes de que fuera Optimus Prime, nada. Los americanos agarraron esto, le quitaron todo y le pusieron Optimus Prime. Y este Wow. es el primer Megatron, antes de que fuera Megatron. O sea, este es el de, ¿cómo se llama? Microman Gun Robo. Wow. Ese es el primer Megatron. Entonces yo estoy buscando estos, que son los primeros antes de que se conviertan en Transformers. Ese es mi objetivo, ¿no? Esto igual puedes recorrer aquí a Bajara entero y no encontrarlos, ¿verdad? Ahora no los encuentro. Es que no os crees que, venga, voy a ir allí, voy a encontrar un Ahora Metal no Slug los de Neo Geo, voy a encuentro. encontrar un G1 nuevo. Es que aunque lo recorras entero y te tiras aquí Sí. 3 días, hay cosas que no van a salir. Este, por ejemplo, me lo han pedido muchos, pero es muy difícil de conseguir. Y eso que está con su caja hecha polvo, ¿eh? Sí. Pero es muy difícil de conseguir este de aquí. Este sí es una joya para mí. No la vendería. No la vendería. A ver la trasera. Sí. Así era. Todos estos son los primeros Transformers, pero antes de que se convirtieran en Transformers, ¿no? Todos estos eran de la línea Diaclone y venían con robots chiquititos, como son estos de aquí, ¿no? Que realmente ellos eran los protagonistas, se podría decir. Sí, sí, sí. Después ya le pusieron, ¿no? Una serie que me encanta, Transformers. La veía siempre por la mañana antes de ir al colegio y me fascina. No tengo prácticamente nada de Transformers. Tengo que meterme en ello. Sí. Y acá, Vamos a por ver un poco ejemplo, de lo que es, videojuegos. sí, de videojuegos, mira, tengo estas que son Sí, las ediciones especiales del del Pokémon Pokémon. Center, que son ahora bastante difíciles de conseguir, Con sus cajitas con sus acrílicas, que es el cajitas y que me han todo. encantado. Así, ¿no? O sea, A todo el mundo le es ha que no las había gustado. Lo voy a visto. tener que comprar también por Sí, la tienda. porque las consolas, bueno, más o Mira. menos las vas viendo, pero las cajitas. Y lo que me gusta de este tipo de Pokémon es que vienen con sus baterías de Pikachu. Esas son las más coleccionables. Ah, le quitas la tapa y la batería te sujeto Así algo, es, te sujeto gracias. esto.
Y la batería es de Pikachu. Sí, mira, por ejemplo, esta es la caja. Esta es la caja así, la que viene, Mira la del caja tercer original. aniversario, la caja original. Y lo más difícil seguramente de encontrar de estas cajitas es este de aquí, que es. Que estas hace unos años les había dolor aquí. No, estas siempre han ¿Estas siempre han sido, sido sí, codiciadas? mira, ahí están Ah, las las baterías baterías de de Pikachu. Qué pasada. Entonces, si no tiene esto le cambia mucho el valor a la figura, ¿no? Wow. Y esto es una cosa que para los que están comprando cositas de Pokémon, aquí en la parte de atrás te ponen dónde lo han comprado. Y este sello es del Pokémon Center de Tokio. Porque, claro, yo puedo agarrar cualquier cosa y ponerlo ahí y completarlo, ¿no? Porque no hay gente muy viva. Pero hay que estar siempre mosca, ¿no? De estas cosas. Pues estas cosas realmente es muy difícil de duplicarlas, ¿no? Pero le ponen el sello para el tema de la garantía, ¿no? En esa época. Atentos a Sí, la sabiduría del coleccionista porque eso es lo que vale al final. sí. Si Para que no, sepan, ¿no? Para que sí, la porque gente... si no hay gente muy mala por ahí. Sí. Después, ¿qué más tengo así interesante? Cositas más americanas por aquí, Thundercats, algo... Sí, igual también me gusta mucho lo que es claro, yo nací en Perú, entonces Claro. tengo Thundercats en Thundercats, Sudamérica pegó duro, ¿eh? Motu, los Thundercats, eh, sí. Veo por ahí abajo un Ariel Sí. de Playmates. Sí, estas son de las primeras, aunque ahí la que está allí, en el esto. Es la más rara de todas. Sí, es la más rara, así es. La que tiene los ojos ahí, así, ¿no? Sí, estas. Estas también tengo varias. Varias que todavía no les se puede encontrar display. Ajá. Porque quiero, como has visto, ir acomodando. Todavía no tengo Ah, sí, muchas tienes cosas. las tortugas de Playmates por ahí abajo también. Sí. Y esos Mazinger, qué bonitos, ¿eh? Sí, estos son los Mazinger que están saliendo nuevo del 50 aniversario. Porque los Qué primeros ya... bonitos. ¿Son de metal o son de Sí, plástico? son de la línea Solos Chogokin. Todavía se pueden encontrar. No son tan caros. Y Preciosos. justo este fin de semana voy a hacer el unboxing de... Justo este fin de semana voy a hacer el unboxing de esta. Que es Aphrodite con Minerva de la línea Soul of Chogokin. Wow. Sí. Esta está muy bonita. Están muy bonitas estas. Muy bonitas, sí, las ediciones en metal. Justo ahí estaba sacando el póster. Los póster también tengo que ir poniéndoles en algún sitio. Estos son los póster de los originales de Saint Seiya, donde anunciaban las figuras de la película. Wow. ¿De qué año puede ser esto? Este de 1990, sí, una cosa 87, así. 88, 89, Son 90. estas, mira, estas son estas de aquí. Esta es la que estaban anunciando. Wow. Esta de aquí. Ya ves. Son muy bonitas estas de acá. Bueno, tú te mueves por ferias de Japón, si te tienes que desplazar te desplazas, ¿no? Esto de acá es un display también donde se ponían las cositas de los caballeros. Lo vendían en las tiendas. O sea, lo usaban las tiendas para hacer un display. Qué bonito. Sí. Te decía que tú te mueves por ferias donde haga falta, ¿no? Sí, cuando hay tiempo también, pero durante el corona se acabaron las ferias porque la gente no se podía reunir. Entonces ahí hubo un... ¿Cuáles son las ferias más importantes en Bueno, Japón? la feria para encontrar... Es que realmente aquí en Japón, mercado de pulgas no hay mucho, ¿no? Si quieres encontrar cosas así, tienes que irte a las tiendas estas de ella. Ahí encuentras, ahí escarbando, encuentras más en el esto. Y aquí es el espacio donde se hace la magia, ¿no? Sí, ahí trabajo un poco, está todo desordenado. Aquí está un poco desordenado, pero para nada. Fíjate qué pantallón. Salía antes que estaba haciendo la miniatura para su siguiente vídeo. Sí. No hagamos spoiler. Y aquí es donde se hace la magia de Japan Geek. Seguirle. Y ahí tus directos también. las tortugas, Mira. para que la vean las tortugas japonesas, ahora las trae. Las tortugas ninja de... Y estas son las tortugas ninja japonesas. Sí, mira. Estas son con armadura. ¿Y que las hizo Playmates para Japón? Takara con Playmates. Wow. ¿Estas son de tu colección o están en la tienda? Son mías.
Hay que intentarlo, ¿eh? Esas son mías. Es muy difícil conseguirlas todas. Pero a mí me encantan. Esas son las cosas, por ejemplo, que no las voy a vender. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí las tortugas. Y aquí. Esto todavía no lo he puesto. Y acá tengo las G.I. Joe de Takara. Ah, qué pasada. Ahí tengo base, no que no sé dónde las he puesto. Tengo que ir, estoy pensando dónde las voy a poner. Y yo de cara, qué Sí, preciosidad. sí, sí. Bueno, eso ya es un poquito Esto sí, más. es Robotech. Y estas son cositas también que he ido buscando así del... Ah, de Fatal Fury Sí. Special. Ahí. Wow. Qué chulo. Sí. Star Trek, esto ya es más común. Sí. ¿Y esta qué sería? Devilman. Devilman de Van Presto. Bueno, Francisco tenía guardado en una cajita que acaba de encontrarlo. Cuéntanos, Francisco. Sí, G.I. Joe de Takara. estas son los G.I. Joe con el cartón de Takara, que son una pasada. A mí me encantó este tipo Wow. de cartón con las letras, ¿no? G.Joe, ¿no? G.I. Joe, dice en japonés. Y acá está Kobura, en japonés es Kobura, y el nombre es Totochi, así le llaman a este personaje. Y aquí en la parte de atrás todo el cartón está en japonés, con los personajes en japonés y todo, ¿no? La marca Takara, que es la marca que imprimía estas tarjetas aquí. Pero el muñequito sigue siendo de Hong Kong, si no me equivoco. Sí, el muñequito sigue siendo de Hong Kong. Uno de los Dreadnought. Sí. Cobra Saboteur. Wow, qué maravilla. Tenemos aquí al marinero. Con el loro, el lorito, ¿no? El lorito, sí. Y los garfios estos que son lo peor. Scarlet, que ya de por sí es una figura cara. Pues imagínate en su blister esta cara. Y el cartón está impecable, Sí, está impecable. Por Qué pasada. eso tuve mucha suerte, mucha ¿Qué los encontraste? suerte. ¿Todos juntos? Sí, no lo pensé. Ya te puedes imaginar cuánto me costó. Wow. ¿Hace mucho? Ya hace 3 años. 3 años. Me falta... Antes del corona. Antes del corona, justo antes del corona. Y salió todo de una. Sí. Oh, hombre, faltan, ¿no? Varios, definitivamente. Wow, fíjate. Comandante Cobra, que ya es una figura cara de por sí. Sí. Imagínate en este blister. Bueno. Es que esto es eso, para ponerlos todos en display. La baronesa. Esto es increíble. Es que además son figuras que son de las más caras de la serie. Sí. No son comunes para nada. Aquí estas de los Dreadnought sí, pero esas otras de Cobra... Una pasada. Aquí está la Nintendo de Pikachu, la GameCube naranja. Y nos ha encontrado Francisco más cositas de G.I. Joe. Arctic Trooper y Destro. Bonito es Destro. Jo, vaya hallazgo ¿eh? Estas sí las estoy buscando. Las clásicas X-Men, pero de Takara también. Takara Toy Biz. Sí. Pero Toy Biz me gusta mucho, ¿ah? Tiene buenas cosas. Sí. Y lo bueno es que los manuales, todo viene en japonés. Por eso es que me llamó mucho la atención. Bueno, esto ya de Star Wars, ¿no? Sí, ya más nuevo. Sí, yo tengo todas las de Gina Carano. Las compré todas. Ahora que ya ha dejado la serie. Sí. ¿Dónde recomiendas a la gente que vaya si quiere encontrar cosas vintage si viene a Japón? Si viene a Japón, primero que se pasen por aquí. A lo mejor por ahí tengo algo ahí, ¿no? Su algo página bueno. y miraros. Igual alguno de estos dentro de algún día aparece. Si miráis ahí todos los días, F5. Y después aquí en Akihabara, el Mandarake sigue siendo el lugar más indicado para conseguir cosas vintage. Y la tienda Golden Age creo que es un buen lugar. Aunque cada vez hay menos, pero lo bueno de aquí, de Tokio, es que siempre la gente viene a vender sus cosas. O sea, siempre se puede encontrar, siempre hay rotación, siempre va moviendo la mercadería. Sí, es lo que hablamos de moverse, tienes que pagarte el transporte, la comida, todo el tiempo que vas a echar y ir a la aventura. Sí.
Sí, eso no hay otra manera no hay otra manera. O sea, si hablas japonés podrías llamar a preguntar, Claro. ¿no? Ya, tiene algo de esto, ya le dirán, ¿no? Claro, Pero eso si hacíamos en no, Estados Unidos, pero claro, y si luego no. y luego te engañan, porque nosotros en Estados Unidos Así. recorríamos igual 60 kilómetros para una tienda de vintage, preguntando, estaba buscando cosas de Indiana Jones de Kenner de aquellas, y me decían que sí, y llegaban y luego eran versiones modernas, ¿sabes? Y decía, Ya, bueno, pero ya, no, sí, me has entendido perfectamente. Ah, ya. no, es que Me equivoqué. eso, mandar a que en Akibahara, mandar a que en Nakano Broadway, pero bueno, y luego un montón de tiendas pequeñitas que en tiendas de antigüedades hemos encontrado cosas muy chulas Así. por el interior del Japón. Tiendas que igual te venden un plato, que te venden una estatua de Buda, de Ya. repente tienen un armarito y te sale una Ya. Astro Boy de los años 60, te sale una pistola de los años Ya. 60. Preciosas esas tiendas. Y bueno, y este Y Mazinger es este Mazinger el es último increíble. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este Mazinger? Este lo compré en Yokohama. Le pedí ayuda a un gran amigo que se llama Kosai-san, que él es un erudito en Mazinger aquí japonés. Y le dije, oye, ven conmigo porque quiero que le veas esta pieza a ver si vale la pena comprarla o no. Y fuimos y me dijo, está muy bien, me dice Francisco, así a los coleccionistas así nomás no la tiene. Wow. Entonces agarré y la compré. No lo pensé, 2 años, ¿ah? Lo estuve pensando. Sí, y Sí, aguantó. 2 años Bueno, lo estuve pensando. Es que no, así nomás nadie la va a comprar. ¿Por con dónde las lo casas. pones? Ya. Claro. 2 años lo estuve pensando, al final ¿Y le cómo dije, le pagaste billete de metro o no. vino andando él solo? No, alquilé una camioneta que tengo el video en el esto y lo trajimos ahí, hicimos el video Qué todo, hicimos el pasada. unboxing en vivo para la gente que vea y fue una experiencia muy bonita. Y me encantó porque el color, todo, o sea, todo es pintado a mano. Si tú le ves aquí, mira aquí vas a ver las líneas de los broches. Wow. Cada cosa es pintado a mano. No es así una cosa que lo hayan hecho, lo han pintado a mano. ¿Lo harían para algún estreno de alguna película No, o no, alguna promoción? o sea, las vendieron, pero las vendieron, por ejemplo, esta de aquí, que normalmente uno dirá, pues lo pintas y después lo pegas. No, esto Es un bloque. esta es un bloque, pero hasta eso lo han ido pintando, así, Sí, sí, cosa sí, por se cosa. ve el brochazo. Sí, sí, sí. Y entonces dije, no, esto lo tenemos que llevar y lo traje y ya quedó aquí, ¿no? Igual Maravilloso. cuando me vaya, le digo a los del Hard Off si lo quieren comprar y se lo llevan. Y Estoy ya. seguro que se lo Sí, sí, llevan. sí. Sí, 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 sí. Pero no, esto yo creo que me lo quedo yo. Precioso. Bueno, Francisco, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por tu hospitalidad. Tenéis un amigo en Akibahara siempre que queráis. Y un auténtico placer. Gracias a ustedes, gracias Javi por venir y a los chicos de Toy Hunter Spain. Sigan aquí al canal de mi buen amigo Javi y dejen su like, suscríbanse. Eso es. Y suscribiros, Suscribir. que vienen muchos más vídeos de Japón y de muchas más cosas. Un abrazo. Sayonara.